El gusto de las 12. Bueno, estamos de regreso en el gusto de las 12. Ha llegado el momento de conversar con un gran profesional de la medicina. Él es oftalmólogo y con nosotros el doctor Juan Ubiera. Bienvenido, doctor, al gusto de las 12. Qué placer recibirlo una vez más. Me siento verdaderamente como en mi casa. Ya esto, se me ha ido el estrés de claro. la radio acá. Del principio. Del principio. Exacto. Entonces, Doctor, yo tengo una queja con usted. ¿Por qué? Le habla Duré 2 meses allá y yo no lo vi a usted. pero tú es que Tiene que revisarse. Tienes que hacer Tromé para que... tiene que ir allá y la agenda la reestructuramos acá. No estamos en consulta por WhatsApp, Harold. Sí. No, pero Harold viene ahora a final de mes. Bueno, aprovechamos y lo chequeamos. Ahí Doctor, vamos. noviembre es el mes de la diabetes y cuando se menciona diabetes muchas veces hay que, vamos a la vista porque Sí, es claro. uno de los primeros órganos que se comprometen Así cuando es. esta enfermedad azota nuestro cuerpo. Hablemos de ello. Claro que sí. Mira, realmente la diabetes es una de las principales enfermedades a nivel mundial, asociado a hipertensión, diabetes, entre otras. Ahora bien, cuando nos limitamos a la diabetes, tenemos que saber que hay órganos que se afectan con una mayor incidencia, y ellos son el ojo, el riñón y los nervios periféricos. Y en ese mismo orden comienzan las manifestaciones de los pacientes diabéticos. A nivel ocular, te va a producir una disminución de visión que puede ir desde leve hasta un grado ya de ceguera que puede ser irreversible. A nivel renal, a nivel de riñón, tú puedes entrar en un fallo renal, una insuficiencia y necesita trasplante y diálisis. Y en extremidades, los nervios periféricos, tú puedes ir desde una disminución de sensibilidad hasta una amputación, que es la causa más frecuente, Sí, la más frecuente. de amputaciones en extremidades en los pacientes. Entonces, Eso es para que la gente, ¿verdad? El público ya no entienda más. El diabético, en cierto grado, un grado alto, no se puede ni cortar. ya No, lo no, no, sabe. tiene que cuidarse. Tiene un problema de la circulación y la razón de la diabetes, la causa por la que la diabetes afecta es porque hace un daño a nivel de los vasos sanguíneos, las tuberías que llevan la sangre, la comienza a lastimar, le empieza a quitar parte de la celularidad y esas tuberías empiezan a tener filtraciones como una manguera en tu casa que de Exactamente. repente comienza a tener agujeros y empieza a escapar agua. Y eso va siendo un fallo. Si tú no recibes la cantidad de sangre y de oxígeno necesaria en cada uno de estos órganos, empiezan a fallar. Tú tienes el carro, empieza a fallar la manguera del aceite, la manguera de la gasolina, etcétera, etcétera. El carro va a tener... Hasta que se Hay queda. mucha gente que dice, Sí. yo no como azúcar. Y como yo no como azúcar, es muy difícil que a mí me dé diabetes. Pero Pero, hay no. muchas cosas que en realidad puede Claro. provocarnos que nos suba claro. el azúcar en sangre. Sí, que no mira. tiene que ser dulce específicamente. Mira, hablando, el problema de la diabetes es que nosotros tenemos una hormona que se llama insulina. Esa insulina la produce el páncreas y esa insulina está encargada de recoger, de sacar del torrente sanguíneo el azúcar que tú adquieres con los alimentos. Por eso los pacientes diabéticos deben de tener una dieta estricta, no deben de comer carbohidratos, bebidas dulces, refrescos, etcétera, porque tú tienes una gran cantidad en la ingesta. Tú comes mucho arroz, muchos víveres, refresco, bizcocho, paleta, dulce, etcétera, y es una carga aumentada de azúcar. Eso entra al organismo, tu estómago asimila los alimentos y se va a la sangre. En la sangre está elevado el azúcar y la insulina es que la tiene que sacar para depositarla en el tejido adiposo, la grasa y en los músculos. Cuando no está ese encargado de sacarla, se queda dando vuelta y esa azúcar elevada comienza a dañar la envoltura de los vasos capilares y empieza el escape de agua y cada órgano va fallando. Entonces, mientras más pequeños son los capilares, el daño es más rápido, es más efectivo. Y estamos hablando, perdón, doctor, de algo silente, que calladito, Claro. tú en tu vida, Sí, lo claro. que es una vida cotidiana y normal para ti, Sí. te está desbaratando por dentro. Pero que la resistencia a la insulina tú puedes durar hasta 40 años siendo Sí. resistente a la insulina antes de ser diabético. Sí, entonces, ¿qué ocurre? El paciente comienza a tener un daño vascular, vasos sanguíneos.
empiezan a fallar esos órganos. Son los capilares más pequeños, como mencionamos al principio, están a nivel de ojo, riñón y nervios periféricos. ¿Hay algo que yo pueda ver en mi ojo que pueda decir, bueno, quizás esto es diabetes, quizás este dolor de cabeza o esta incapacidad de ver tan lejos como veía antes, o de ver... Realmente tú empiezas a tener manifestaciones. Número 1, la visión borrosa. Sí. El paciente puede ir a su médico, se pone sus lentes, cambia de montura, todo lo que tú quieras, pero el paciente puede seguir viendo borroso. Y cuando tiene una elevación marcada del azúcar, imagínate que tú cojas un vaso de agua con una cucharita de azúcar pequeña y no es lo mismo ese mismo vaso de agua con media azucarera. Si vertida adentro, se va a poner el agua turbia, tú vas a ver 4 o 5 dedos de un depósito de azúcar. Esa misma dilución se registra a nivel ocular. Entonces tú estás viendo a través de, vamos a decir, 2 vasos turbios de agua y el paciente empieza a ver con cierta opacidad, cierta turbidez, porque tiene una osmolaridad, tiene una concentración de azúcar elevado en la parte interna del ojo y tú estás viendo a través de un agua turbia que no cede tan rápido. Entonces, esas son de las principales manifestaciones que el paciente diabético tiene, que se queja. Yo empiezo a leer el periódico, no puedo ver las letras, esos son los lentes, eso fue la óptica, el oftalmólogo es malo. Tú empiezas a culpar a todo el mundo, pero tú todavía ni siquiera sabes que eres diabético. Exacto. Correcto. Estamos conversando con el doctor Juan Ubiera, quien es cirujano oftalmólogo. Si usted tiene preguntas acerca de este tema, de que el mes de noviembre es el mes de la diabetes y tiene que ver mucho con la oftalmología, puede comunicarse con nosotros al 829-947-9620 y la línea internacional 1-862-320-0075. Aprovecho y le digo a ustedes, queridos oyentes, que la visita del doctor aquí es muy, muy importante porque es un tema muy silente, es una situación muy silente que muchos la vivimos y hasta que no nos explota ese cohete en la mano, no nos damos cuenta. Doctor, en el caso ya de tú tener el diagnóstico de ser diabético, ¿qué debe hacer un diabético mensual o anualmente? Mira, buena pregunta, Ñonguito. Lo primero es que el paciente tiene que asimilar lo que significa ser diabético, porque hay un efecto de negación. No, yo no soy diabético, eso es emocional, eso es cuando me incomodo, y tú vas justificando, y eso te va alejando de una visita a tu médico o de llevar un tratamiento. Hay personas que quieren negarlo socialmente. No, yo no soy diabético, eso es a veces. Lo primero es tú aceptar tu condición para tú saber con qué enemigo tú te estás enfrentando. Yo muchas veces le digo a los pacientes, mire, la diabetes es como si fuera un perro bravo, guapo, un pitbull, un rottweiler, que usted lo tiene que tener encadenado. Porque si usted suelta ese perro rabioso, lo que va a hacer es que lo va a devorar a usted. ¿Cómo? Te deja ciego, te deja pegado de una máquina que te tiene que dializar 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Cada actividad que tú hagas, no, espérate que mañana tengo diálisis, no, déjalo para después que pasado tengo dependencia diálisis. A la inyección de Número insulina. 2, y después que para trasladarte tú tienes que buscar a alguien que te ayude en un carro grande, porque la silla hay que cargar a fulano que tiene una silla de ruedas. Entonces fíjate cómo la dinámica empieza a caer, a cambiar, porque tú no lo estás aceptando. El paciente diabético nunca pierde el intelecto, la capacidad de analizar todo. Tú puedes ser un gerente de una empresa, tú puedes ser un funcionario de alto rango y tu capacidad intelectual sigue bien, pero tus facultades se disminuyen. ¿Por qué? Porque ya no lees, ya no te puedes trasladar. Entonces fíjate que viene lo que es la depresión, viene el cambio de humor, el paciente diabético se siente que él se está quedando atrasado. Y además tú tienes que saber que hay un factor económico donde tú eres el soporte en tu familia, tú eres productor, tú tienes mucho ingreso, pero tú empiezas a disminuir todo, tu familia empieza a retrasar. Y fíjate ya por dónde va la cosa, tiene un componente también de sustento de tu familia, laboral, etcétera, simplemente porque no estamos atendiendo y no aceptamos que somos diabéticos. Viene esa llamada para el doctor Juan Ubiera. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente todo? ¿Cómo está ese equipo? Hola, bien, gracias. Bueno, yo tengo una costumbre, doctor, que cada vez que voy a leer, o sea, yo leo, pero suelo leer siempre con una copita de vino. Y cuando ya llevo un tiempo leyendo, se me pierde como las letras y como empiezo a lagrimear y se me pierde la letra y empiezo a lagrimear de vez en cuando. Mire, ¿por qué se debería decir? Número 1, el vino no hace realmente un daño, al contrario, se recomienda una copa, una cantidad de vino por
el Reverstor, que es una sustancia que tiene la uva que ayuda para el corazón, todo eso. Ahora, todo en exceso hace daño. Ahorita se está leyendo la Biblia y se mete una botella diaria. Sí, depende de la cantidad de vino, uno comienza a ver doble. También, estropajoso y estropajoso. Esta llamada es internacional. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta al doctor. Adelante. Tengo un familiar. Gracias. Tengo un familiar con una enfermedad que no sé el nombre que es. A ver si hay alguna solución o alguna recomendación donde se pueda tratar. Mi familia tiene un problema en los párpados, que tiene los párpados que se les cierran totalmente. Sí. Entonces, cuando él se fatiga, hay un punto que... Una pregunta ¿Perdón? antes de... Cuando él se fatiga o sube escalera, ¿él también tiene esa misma finalidad o avanzada la tarde? Bueno, honestamente, doctor, no le puedo dar muchos detalles, solamente así... Ok, hay una así condición... muy vanamente está muy grave porque, perdón que le interrumpí, está muy grave porque hay un punto que ella no puede abrir los ojos y los tiene totalmente sellados y tiene que a veces con las manos abrirse, tratar de o sea, así, hacer el esfuerzo y no ve porque ya está en un punto que no puede hacer nada. Entonces yo quiero saber si hay alguna recomendación, si usted puede tratar eso para yo entonces referirle a ella. Sí, hay una condición que se llama miastenia gravis, que muchas veces el paciente tiene una debilidad, faltan ciertas condiciones que se necesitan medicamentos como el mestinón. Por eso le digo que muchas veces estos pacientes se sienten fatigados, sienten... Está también la blefaritis. Los párpados se tumban. Lo ideal es llevar a la consulta porque es muy difícil uno tener el concepto panorama completo. general. Pero volviendo a lo que vamos manejando, la diabetes, el paciente diabético va perdiendo visión. Esto no es de un día para otro. Muchas veces los pacientes se enteran que son diabéticos porque van en busca de una mejoría de lectura, de lentes, cambios sistemáticos y el paciente no lo sabe. Primera recomendación, pacientes con familiares diabéticos, madres, abuelos, tíos, etcétera, un árbol genealógico completo, debe de chequearse aunque usted no lo tenga porque usted no sabe qué día le va a tocar. Si viene en la familia, la herencia, a usted en algún momento eso le puede salir, número uno. Número dos, cuando usted se diagnostica como diabético, lo ideal es que usted vaya a su médico, se haga una evaluación completa. En oftalmología necesitamos dilatar las pupilas porque el ojo es el único órgano que se puede evaluar tanto en su cara externa como en la parte interna en el mismo sitio. Nosotros no tenemos que abrir el pecho para ver el corazón, los pulmones. Simplemente examinándolo en una lámpara de hendidura, que es una lupa que magnifica el ojo, vemos toda la parte externa y con unas goticas que duran 10 minutos en hacer su trabajo, nosotros podemos ver todo eso. Entonces, en el ojo se registran se verifica que hay arterias, venas, o sea, tenemos toda la condición sistémica que se produce en el organismo. Y la diabetes por la sangre llega al ojo y hay vasos capilares que se dañan también en el ojo y todo ese descontrol lo podemos ver. Y hay otras enfermedades que se pueden diagnosticar por primera vez a nivel ocular que antes de dar las manifestaciones. Puede ser la diabetes como puede ser la hipertensión arterial. Entonces, los pacientes que no ven bien, que ya tienen escape, daño de los vasos sanguíneos, etcétera, cuando van a la consulta por un cambio de lente, se determina que ya tienen un fallo vascular, que tienen líquido derramado en la retina, sangre, tracción, etcétera. Y es ahí muchas veces que se da cuenta. Entonces, no se puede esperar. Pacientes con historia familiar, pacientes que tienen sospecha, las manifestaciones de la diabetes, beber mucha agua, comer mucho y orinar mucho son signos antes de que empiecen a fallar todos los órganos. Entonces, beber mucha agua, orinar mucho y comer mucho, sospéchelo. Historia familiar aumenta el riesgo. Entonces, hay que ir a su médico mínimo una vez por año, hacernos los análisis, sacarnos sangre y determinar si el azúcar está elevada. Y eso es suficiente para comenzar los tratamientos efectivos. Usted sabe, doctor, que acerca de la diabetes, no sé si es una realidad o un mito de como buen médico que somos cada uno de los dominicanos, que la gente te dice, oye, orina en el patio. Y si hay hormigas, tú tienes diabetes. Tú tienes diabetes. Y eso es verdad. Sí, o sea, hay sedimento, lo que es el azúcar en orina, que te va a ti a dar cierto atractivo porque las hormigas pueden, pero es más simple.
tú vas al laboratorio, te saca sangre, aprovecha, te hace colesterol, triglicéridos, glicemia. Con glicemia en ayuna. Exactamente, y ya tú tienes eso. Si hay un nivel promedio, el rango de azúcar en sangre es de entre 60 y 100. Si ya tú tienes entre 110, 115, 120, entonces te vas a hacer una curva de tolerancia donde te dan una ingesta de una sustancia edulcorada, azucarada, y en el tiempo tiene que ir bajando de acuerdo a cómo tu organismo va detectando que tiene una elevación de azúcar en sangre y la insulina empieza a producirse. Ya después de estas dos evaluaciones que te dan el diagnóstico, lo primero es que hay que entender, la diabetes no se elimina, se controla. Entonces, a partir de ahí tú tienes que entrar en un régimen de 3 puntos. Dieta, para evitar la ingesta elevada de carbohidratos que se convierten en azúcar. 2, ejercicio, porque con el ejercicio tú quemas combustible, que es el azúcar. Y 3, medicamentos. Usted va a tener que tomar pastillas hipoglicemiantes orales, usted se va a tener que inyectar con insulina. Si usted lleva esos 3 golpes, dieta, ejercicio y medicamento, eso es más que suficiente para usted tener un control adecuado. Ahora bien, en el tiempo no podemos proyectarnos a futuro, pero se sabe por todos los estudios que se han hecho que los pacientes mejores controlados son los que no tienen las manifestaciones y los daños que mencionamos a nivel ojo, riñón y extremidades inferiores. Es lo mismo. Los pacientes vacunados de COVID se ha determinado que le da más leve que los no vacunados. Es lo mismo. Pacientes controlados tienen menor deterioro que los pacientes descontrolados. Hay que también hacerle una invitación a todos nuestros oyentes para que a veces decimos estamos viendo borroso, voy a cambiar los lentes, en vez de ir al médico vamos a una óptica. Error. Es un gran error. Esa muchacha buena moza que contratan ahí es para vender lentes, papi, no es para sanar. Eso es un problema, eso se tiene inclusive. Hay una publicidad ahora en los medios donde dice de que tenemos en una óptica X, tenemos optómetras que te hacen un examen. Hay una diferencia. La palabra lo dice. Opto es visión métrica de medida, miden la visión, se encargan de decir, lee aquí, ve 20/20, 20/30 o no ve bien. Ahora bien, el oftalmólogo es el que estudia la ciencia del ojo, lógica del estudio. Entonces, que es una extensión del cerebro, señores. Exactamente. Entonces, el oftalmólogo es médico que estudia la ciencia de la oftalmología, maneja enfermedades y maneja procedimientos quirúrgicos. Un optómetra solamente vende una montura de una marca X con unos cristales X. Y te dice, tú ves de aquí a allá. Exactamente. Entonces, hay patologías, hay condiciones que no se determinan en una óptica. Tú no sabes si hay glaucoma, si hay diabetes, si hay hipertensión, si tú tienes catarata, etcétera. Si no mejora la visión y el de la óptica se vuelve loco tratando de encontrarte la visión adecuada, entonces te dice, vaya a su oftalmólogo porque usted tiene algo. Fíjate, ahí ya tú sabes que hay una diferencia. Tiene esta última llamada para el doctor Juan Ubiera. Hello. Buenas tardes, el gusto de las 12. Aló, doctor. Sí. Doctor, ¿cómo te está? Mire, yo tengo un primo que tiene los ojos enredados. ¿Cómo enredado? ¿Eso se opera? Él quiere estrabismo. Sí, claro que sí. Qué bico. Exacto. Él cuando llora se moja la espalda. Ya tú estás relajando a tu primo. Esto está lleno de vaina. Realmente la desviación de los ojos ocurre por un desbalance entre los músculos. No una debilidad de un músculo. Puede haber una debilidad como puede haber una sobreacción. Imagínate que tú tienes un caballo con 2 riendas y tú ala una y afloja la otra como un timón de bicicleta. Tú doblas para un lado y los ojos se manejan con esa misma ley de la física. Tú jalas y él se desplaza y para eso tiene que haber uno que apriete y el otro que afloja. Entonces cuando hay uno que sobreactúa o el segundo escenario donde hay uno que no puede contrarrestar la fuerza del contrario, va a haber un desbalance de la mirada al infinito hacia adelante y entonces viene lo que es el estrabismo que se conoce como bico. ¿Algunos se pueden operar? Todos podrían perfectamente operarse. Hay estrabismo que puede ser por un defecto refractivo, una necesidad de lente que simplemente al paciente cuando se le ponen su lente vuelve y se reajusta. Y hay otro que ya es por un proceso
de tracción o debilidad que entonces necesitan cirugías. Bueno, doctor, ¿dónde nuestra audiencia puede tener un contacto directo para sus consultas con usted? Sí, mira, nosotros estamos en las redes como Centromed RD. Estamos en el 809-597-2020 y para los pacientes diabéticos durante todo este mes, Centromed brinda una consulta sin tener que pagar ningún tipo de diferencia de copago como parte de nuestra responsabilidad social para nosotros diagnosticar, hablar del pronóstico, de la situación de todos los pacientes diabéticos para crear una conciencia de que hay que cuidarse. La prevención vale más que cualquier tratamiento. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Hay que evitar, sálgase del tren que va a chocar con una pared que se llama diabetes y simplemente usted puede quedar ciego o con una disminución marcada porque o usted no lo sabía, o usted nunca iba a un médico, o usted se descuidaba, o podía llevar remedios caseros, o por meteorología, de que si está nublado tengo azúcar alta, si tengo azúcar alta bebo whisky, que eso le quema el azúcar. Un error grave. Hay un sinnúmero de creencias que usted no se da cuenta que va minando su salud hasta que llega un punto o se queda ciego, o tiene problemas renales o tiene amputaciones. Bueno, con un fuerte aplauso despedimos al doctor Juan Ubiera, quien es cirujano oftalmólogo. Ya sabes, síguelo en las redes sociales como @CentroMedRD. Nos vamos a una pausa, al regreso más del gusto de las 12. Sabroso. El gusto de las 12.